Buenas tardes a todos. Seguimos, espero que todos estéis bien, que lo llevéis bien, que aguantemos el tema y que hay que seguir con los ánimos arriba y en positivo. Capítulo 9, procesos cognitivos complejos, ¿vale? Vamos a ver en este capítulo, para mí uno de los mejores del libro, que a mí me parece que me encanta y que os aporta un montón de cosas súper interesantes, ¿vale? Vamos a ver la metacognición, diferentes estrategias de aprendizaje para poder generar habilidades en los niños para que aprendan mejor, vamos a ver la solución de problemas, vamos a ver la creatividad, vamos a ver el pensamiento crítico y la argumentación y vamos a ver la enseñanza de la transferencia, ¿vale? Por si se me para, como llevo ya en 2 clases, el tema de las diapositivas, pues que sepáis que voy a ir, si no, luego lo seguiré de allí, pero vosotros las tendréis y por tanto las podéis ir mirando. Vamos a rezar para que esto vaya bien y no se nos bloquee, pero el sistema está un poquito sobrecargado, normal, ¿no? Estamos todos tirando de él. Entonces, metacognición es un proceso de control ejecutivo, ¿vale?, que puede utilizarse de manera intencional para regular otros procesos cognitivos. No es el jefe, manda sobre, venga, ¿a qué le presto atención? ¿Qué estrategias uso? Voy a repasar, voy a organizar lo que estudio, voy a pensar en imágenes, voy a elaborar esto que estoy leyendo, etcétera. Entonces, al final es la conciencia de cómo soy yo como conocedor o cómo, ¿vale?, o cuál es mi cognición, ¿no? Conocer mi cognición en mi propia cognición. Por lo tanto, es un proceso superior, de nivel superior, que nos va a ayudar a poder usar los otros procesos cognitivos, pensamiento, atención, etcétera. Y que, al final, si nosotros sabemos, lo tenemos bien, somos capaces de gestionar bien cómo nosotros aprendemos o conocemos, nos va a ayudar, ¿vale?, a poder, pues un poco tener ese entendimiento y mejorar nuestras habilidades a la hora de estudiar, ¿vale? Esto nos puede ayudar mucho para nuestro propio nivel de estudio, ¿vale? Hay 3 clases de conocimiento: declarativo, procedimental y autorregulatorio, ¿vale? Declarativo, conceptos que tenemos, tal; procedimental, cómo hacer las cosas, estrategias; y autorregulatorio es conocer, ¿vale?, para qué hago algo, cuáles son mis estrategias, cuál es mi fuerza. Entonces, al final estamos usando esos conocimientos para nosotros lograr la meta de mejorar, pues a la hora de afrontar las situaciones de aprendizaje, mejorar y aprender más cosas, etcétera. Por lo tanto, hay 3 habilidades más importantes dentro de ese sistema metacognitivo: planear, planificar lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué tiempo le vamos a dedicar, cómo vamos a hacerlo para seguir mejor, qué estudiamos primero, qué estudiamos después, qué tal, ¿vale? La verificación o monitoreo, que es cómo lo estoy haciendo, ¿vale? Yo voy estudiando, voy leyendo, sí, pues lo estoy entendiendo, pues venga, vamos, seguimos, no sé qué, pues ahora estoy bloqueado, no, pero esto lo he entendido, si lo he relacionado con aquello, sí, tal, ¿vale? Y la evaluación, que es valorar, pues mira, me he enterado de todo, lo tengo claro, tengo los conceptos pillados, tal, ¿vale? Claro, si no se producen esos 3, bueno, esos 3, como hemos dicho, normalmente, ¿vale?, es justamente esa metacognición de la enseñanza, es reflexionar sobre la enseñanza. Esa reflexión es para qué, cómo ocurre, por qué ocurre, qué saco de clase, qué escucho, qué no escucho, etcétera. Por lo tanto, al final, la metacognición es útil para cuando las situaciones son difíciles, aunque no excesivamente difíciles. Es decir, yo no voy a poder usar mis procesos autorregulatorios de conocimiento y saber cómo conozco, ¿vale?, si bloqueo, ¿vale?, y no me fijo en lo que estoy haciendo, ¿no? Por lo tanto, no es necesariamente consciente eso que hablábamos antes. O sea, no tengo por qué ser consciente de que yo, a lo largo de mi proceso de aprendizaje, estoy planeando, estoy verificando, estoy evaluando lo que voy aprendiendo, etcétera. No es necesariamente tengo que ser consciente. Normalmente las personas expertas lo hacen de una manera automática, sin darse cuenta y casi sin poner ningún tipo de energía en ello, ¿vale? Lo dificultoso será integrarlo y ir aprendiéndolo, ¿vale?,
para poder ir desarrollándolo. Claro, los niños lo desarrollan a veces, algunos, otros no lo desarrollan. Si se empieza a desarrollar es a partir de los 5 o los 7 años, no antes, ¿vale? Entonces es aprender. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los niños aprenden eso? Formulándoles preguntas sobre eso. Oye, ¿cómo vas a estudiar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has entendido? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué tal? ¿Vale? Para que ellos vayan haciendo ese proceso reflexivo del que hablaba antes, ¿vale? Y ir captando la información de manera que ellos puedan ir pues haciendo esa capacidad, irse capacitando para poder ir viendo cómo planificar, cómo valorar, cómo evaluar. Oye, tú lo estás entendiendo. Sí. ¿Cómo sabes que lo estás entendiendo? Pues tal cual, ¿vale? Entonces, esos recursos que nos pueden ayudar. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa cognición? Pues Nancy Perry, por ejemplo, nos propone 2 preguntas, como dice ella, claves. Una, ¿qué aprendiste hoy de ti mismo como lector o como escritor o en esta lección o tal? Y qué aprendiste que podías hacer de forma repetida. Es decir, qué podrías volver a hacer o qué podías hacer. Entonces, estos se basan en estudios que se han hecho con niños para fomentar dentro del aula, ¿vale?, esos procesos metacognitivos. Hay autores que hablan de la estrategia llamada SDA. La S, ¿qué es lo que sé acerca del tema? Eso de activar los conocimientos previos para poder integrar las nuevas informaciones a eso y que nos sea más fácil asimilar. ¿Qué es lo que deseo saber? Generar expectativas para que el niño sea el protagonista del aprendizaje, para que quiera aprender, ¿vale? Y al final de lo que he hecho, indagación, ¿qué he aprendido? Vale, yo sabía algo, ahora he leído algo. Bueno, ¿y qué quería saber yo esto? Quiero saber esto. Ah, pues ya lo sé, o sea, pues he aprendido esto, ¿vale? Entonces se pueden hacer esos trabajos. Lo que tendrías que hacer en el aula, por ejemplo, es planificar el proceso. Ya empiezo la clase, bueno, ¿y qué sabéis de esto vosotros? Tal, pues ahí, ¿vale? Entonces, incorporar el profesorado preguntas metacognitivas tanto en las conferencias como en las tareas y ayudar a los chavales a ser más autorreflexivos. A los chavales y a los no chavales y a los grandecitos, ¿vale? Es, ¿cuáles son mis fortalezas y debilidades intelectuales? ¿Cómo me puedo motivar para aprender, perdón, no para probar, que lo de aprobar lo llevo mal? ¿Qué tan bueno soy en esto y en aprender y en confiar en mi comprensión y qué tal comprendo, etcétera, etcétera? De manera que les vamos a ir ayudando a que ellos puedan ir estableciendo esas capacidades. Entonces se trata al final de estrategias de aprender a aprender, ¿no? Es decir, ¿cómo aprendo yo? Pues aprendo haciéndome dibujitos, pues me hago dibujitos, si no pasa nada. Pues aprendo con mis resúmenes, pero claro, si los hago bien, si los hago mal no aprendo. Por lo tanto, al final hay que ser capaces de poder ver un poco cómo se aprende. Entonces, rara vez enseñamos estrategias de aprendizaje. Lo que hacemos es dar tareas que los niños vayan haciendo y no nos paramos. Por lo tanto, es importante que al final, ¿qué resultado obtenemos? Pues el aprendizaje por repetición. El niño empieza, le decimos que el coche es de color azul, y el niño de color de azul, el coche es no sé qué, no. Tal señor dijo no sé qué, pues tal señor dijo no sé qué, pues tal señor. Y entonces el niño no aprende realmente esas estrategias, sino que memoriza. De hecho, todavía hay profesores que consideran que memorizar es aprender. Por lo tanto, hay que intentar que el niño haga algún trabajo para evocar la información y para ir más allá de ese pensamiento, de esa adquisición del aprendizaje puramente memorístico, ¿vale? Ahí tenemos que pueden participar en aprender. ¿Cómo? Pues enfocando la atención a los aspectos más importantes. Fijaos en esto que es importante. Mira, ¿qué dijo este? Ah, mira, ¿qué fue lo que tal, ¿vale? Deben invertir esfuerzo, hacer conexiones, elaborar, buscar, sacar ideas, ver un poco cómo traducen lo que están leyendo en sus propias palabras. De todo esto va este tema, ¿vale? Entonces, regular y verificar su aprendizaje, ir diciendo, ah, pues sí que lo he entendido, oye, pero no has entendido, tal. Pues muchos te dicen que sí, esto es la clase típica, tú dices, ¿habéis entendido esto? Sí, vale, pregunta. Y bueno, pues, ¿qué decía este? ¿O qué has sacado tal? ¿O qué opinas tú de esto? Y entonces ellos ya tienen que hacer un proceso, ¿vale?, en el cual están aprendiendo, porque están haciendo un trabajo más allá de simplemente repetir como un loro, ¿vale? Es memorización pura y dura, ¿vale? Entonces, las estrategias de aprendizaje son esenciales para poder
trabajar el conocimiento y es procedimental, cómo lo hago, ¿vale? Por lo tanto, tengo que ser capaz de utilizar algunas de estas estrategias. Una de ellas, resumir, identificar ideas principales, etcétera, están las cognitivas. Las metacognitivas es yo estoy entendiendo lo que estoy haciendo, me hago una pregunta a mí mismo para clarificar que lo estoy entendiendo. O las conductuales es qué métodos puedo usar para aprender mejor, pues el cronómetro, el diccionario, un traductor, un no sé qué, lo que sea, ¿vale? Entonces, a medida que yo voy logrando mejorar en mi uso de esas estrategias, voy a poder pues hacer un esfuerzo menos intencional en su realización y por tanto más automático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que así como yo vaya haciendo resúmenes y aprendo a hacer resúmenes o mapas cognitivos o esquemas o diagramas de lo que queráis, ¿vale? Pues los haré automáticamente sin pensar en ellos y me dedicaré más a los contenidos. ¿Qué pasa? Que si yo no soy bueno haciendo resumen y me preocupo más por cómo estoy haciendo el resumen que por los contenidos que estoy asimilando, pues no voy a ser muy buen estratega porque estoy perdiendo en realidad el tiempo porque no estoy usando las herramientas para lo que son, que es para aprender el contenido, ¿vale? Entonces, los individuos más hábiles cuentan con una gama de estrategias para poder ir haciendo y de forma automatizada, de manera que no tengo que gastar mi energía en esto, ¿vale? Entonces, ahí tenéis principios importantes. Uno, que se debe exponer a los estudiantes diferentes estrategias, no solo una, no solo la que yo creo que es buena, sino, oye, pues a lo mejor para mí una es buena y para los demás. Entonces, siempre huyamos, ¿vale? Dentro de lo que es el aprendizaje de las recetitas estas de, no, esto es lo que va bien, hacer esto, esto y esto. Bueno, vale. Pero además, primero concibamos si lo hacen bien y después enseñémosles otras cosas porque a lo mejor a mí me va bien hacerme autopreguntas, a otro le va mejor reflexionar sobre lo que ha leído, a otro le va mejor dibujar o hacerse una imagen mental de tal, ¿vale? Entonces, cuando trabajéis con cualquier tipo de estudiante, le podéis hacer un batiburrillo, como digo yo, de todo eso y él que vaya pues eligiendo o pensando en las que les pueden ir bien. Evidentemente, ¿vale? Hay que enseñar a autorregular su conocimiento, a ver cómo están avanzando, cuánto, qué estrategias pueden utilizar, a que ellos quieran utilizar esas estrategias, a que estén abiertos a aprenderlas, ¿vale? Hay que incluso convencerles en ocasiones de que es necesario aprender y se puede hacer de otra manera, ¿vale? Usar estrategias diferentes, porque muchas veces ellos tienden a no, pero yo lo hago así porque a mí así me va bien. Y tú dices, pero si estás suspendiendo al malecándaro, pero ellos te dicen que así les va bien. O sea, yo lo que hago es estudiar la noche antes porque a mí es lo que me va bien y tú dices, no puede ser, no lo llevas bien, ¿vale? Entonces, todo eso. Y ciertos conocimientos, antecedentes y esquemas que pueden serles útiles a ese pensamiento, ese procesamiento, es decir, cómo podemos mejorar. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, planear y enfocar la atención. Enfoca metas, cronogramas, subrayar y resaltar, ojear y buscar encabezados de información para dar, crear organigramas para coordinar y para organizar y recordar la información, elaborar diagramas de flujo, de Venn, usar en mnemotécnicas o imaginabilidad, ¿vale? La imaginación, en comprensión las redes conceptuales, crear esos vale, mapas conceptuales, es que lo tengo ahí escrito y no lo veía. Resumir, esquematizar y tomar apuntes, crear ejemplos, explicar al compañero, que también va muy bien, explicarle a alguien algo es la mejor manera de aprender, hacer predicciones, cuestionarse a uno mismo, identificar, etcétera, ¿vale? La práctica, tanto parcial como masiva, a la hora de hacer algo, pues también, claro, te da habilidad y te ayuda a aprenderlo, ¿vale? Entonces, una cosa que hay que aprender es identificar las ideas importantes. Entonces, damos por hecho que los niños las identifican y no es así. Entonces, muchos de ellos se quedan en los detalles que les parecen divertidos, que los llama detalles seductores, ¿no? Pues los niños, primero, para enseñarles cómo buscar lo importante, hay que decirles que con el título relacionen, ¿vale? Aquello que dé respuesta al título y explique claramente el título. Cuanto menos palabras, mejor, ¿vale? Y que queden claras las preguntas, pues es, ¿qué hizo no sé quién? Pues, ¿qué hizo? Pues hizo esto, no importa ir más allá.
¿vale? Porque cuando uno está integrando información, luego la tiene que poder contar de una determinada manera. Pero recuerda que nuestra mente tampoco lo puede recoger todo, sino que coge ideas y por tanto luego las va a hacer más concretas. Por lo tanto hay que enseñarles, ¿vale? Pues muchas veces ni se fijan en una negrita, ni se fijan en un... Yo siempre cuento la misma historia, bueno, no la he contado me parece porque todavía este curso no, esto me pasó este año. Un niño que me dice, es que me han puesto un examen, primero de bachiller, ¿vale? Me han puesto un examen y la profesora nos ha pedido una cosa que ni siquiera está en el libro, ¿vale? Entonces, cogemos el libro y el tío me dice, mira, no sé qué, era algo de ciencias, ¿vale? No me acuerdo muy bien cuál era la pregunta. Pero entonces el tío me dice, ves, que no está. Y entonces me enseña el texto y tal. Entonces yo le pongo la mano encima y le digo, mira, un recuadro así que ponía, recuerda que, ¿vale? Súper importante, es decir, te lo están diciendo, oye, tío, acuérdate de esto, ¿vale? Pues el chaval ese cuadro ni lo había leído, esto yo qué sé, es un cuadro que hay ahí, ¿vale? Entonces muchos chicos que hacen un mal estudio, gestionan mal la información que se les proporciona en los libros, incluso aunque esté subrayada. Y muchos de ellos subrayan fatal, ¿vale? Ahora veremos, ¿vale? Bueno, vamos a ir por pasos. Resumen. ¿Qué pasa con los resúmenes? Pues que resumir no es copiar cachitos del tema. Y lo que enseñamos a los niños es, bueno, tú ves copiando, digo tal. Pues no, ya de pequeño, dime tú una oración para explicarme esto que acabas de leer, este párrafo, unas palabras, ¿vale? Identifica las ideas importantes, usa las palabras que sí hay que aprenderse para tal, porque claro, si estamos hablando de la neurona, pues hay que definir la neurona. Ahora, que yo tenga que recordar exactamente lo que dice el libro, pues no, ¿vale? Pero sí hay palabras que tengo, pero encuentra información para que esa idea se te quede, elimina información redundante, haz un resumen lo más resumido posible, pero haz un resumen si es posible, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco esas estrategias. Ya estamos. Me parece que ya... Ah, no, mira, sigue. Oh, todavía aguanta la diapositiva, ¿vale? La segunda, subrayar. Entonces os decía, ellos traen un libro y tú dices, pero es que lo tienes todo subrayado. Es imposible tener que aprenderte todo el libro. Entonces, ¿para qué subrayas? ¿No? Hay gente que no sabe ser selectivo con la información que se debe tomar de esas partes. Entonces, lo que nos dé información así evidente sobre el tema que se trata en el apartado o en la explicación o en tal, es más importante que lo que explica un ejemplo o un tal o un cual, ¿vale? Por lo tanto, hay que irles enseñando cómo sacar esas ideas principales y delimitar la cantidad de información que luego ellos crean que tienen que estudiar. Porque claro, llegas a un niño y te dice, ¿cuánto tienes que estudiar? 3 temas. Bueno, va, son nada, un poco tal. ¿Qué dices? Si mira todo esto, claro. Dice, bueno, a ver, pero sabrás esquematizar, sacar conclusiones, resumir, hacer... No, todo, porque mira, es que todo es importante. Y digo, claro, así vamos de agobiados. Vale, tomar apuntes es algo que ayuda, y sí ayuda, a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Lo que pasa es que no es tomar y escribir todo lo que me dicen de manera automática y transcribir la información que dicta alguien, sino escribirla de manera que yo esté enfocando la atención, esté sacando conclusiones y esté haciendo un pequeño resumen de los datos que estoy asimilando a la hora de que estoy recogiendo de esa exposición que me están haciendo, ¿vale? Por lo tanto, los apuntes ofrecen un almacén externo amplio que permite regresar y repasar lo que me están diciendo. Uy, pues ahora me ha dicho no sé qué, uy, pues esto no me suena, vuelvo atrás, tal. Entonces, hay que decir que los expertos ajustan esos apuntes utilizando códigos, ¿vale? Buscando relaciones, volviendo atrás, reescribiendo huecos, buscando tal. Entonces, un buen registrador de información, una persona que aproveche ese momento de clase y tenga un buen sistema para registrar la información a la hora de escuchar, va a llevar avanzada mucha tarea, ¿vale? A la hora de aprender cualquier tipo de información. Por lo tanto, es muy útil utilizar. Lo que pasa es que como está en decadencia, ¿no? Ya no se escribe, ya no te apunta, ya tal, todo te lo damos, ¿no? Yo te daré las diapositivas y tú haz, pues al final las personas no apuntan o no sacan por lo menos unas pequeñas anotaciones sobre las conclusiones y sobre lo que va pasando, ¿vale? Entonces ahí tenéis también el entender la organización del texto, el coger y ver de qué está hablando
en el modo más genérico, en el título general del texto, en los diferentes apartados, identificar esos recuerda qué o es importante, ¿no? Estos cuadritos que van por los lados, esto tal. ¿Por qué? Porque nos da un poco esa capacidad de entender el contexto, todo el texto en sí, e ir generando relaciones, nuestras redes neuronales, ¿vale? Claro, si yo no me hago una imagen de eso que estoy estudiando, pues al final esa incorporación de la información que me llegue va a ser muy compleja, por lo tanto tengo que ir pudiéndome hacer pues mis esquemas, mis mapas mentales, mis diagramas de árbol, de Venn, una descripción cronológica cuando se trata de algo, pues por ejemplo, yo recuerdo que a nosotros nos hacían poner una cartulina y íbamos haciendo esas esquemas de tal fecha a tal fecha. ¿Qué pasó? Pues pasó esto, pasó aquello, pasó tal, y tú veías aquel dibujo, ¿no?, esquemático de mi historia, por ejemplo, para ver qué había pasado, o tal, publicaciones de literatura o todo esto, ¿vale? Entonces tenías esos gráficos. Las estrategias de lectura son fundamentales para el aprendizaje. Creo que no se puede aprender si no se aprende a leer. Y también tengo que decir, como digo siempre, que hay mucha gente que no sabe leer de una manera profunda y comprensiva, ¿vale? Ahí tenéis dos métodos, el RIETS y el CAPS, ¿vale? El RIETS es el típico que hace revisión de lo que voy a leer, capítulo y diferentes apartados. ¿Qué más? Bueno, títulos y subtítulos. ¿Qué más? Examino palabras en negrita. A ver, ¿qué palabras me destacan? Preguntas, me pregunto, ¿qué sé de este tema? Recordad que estamos haciendo siempre una activación previa y además que voy a aprender, leerlo, hacerlo, leer, tranquila y tal. Y luego resumir, ¿vale? Luego tenéis el CAS, quién son los personajes, cuál es el objeto de la historia, cuando ya estamos leyendo pues una novela o un libro o algo más así, cómo soluciona el problema, qué problema presenta, etc. Entonces son eficaces, que los alumnos sean más conscientes de cómo se organiza un capítulo, que además estudien el capítulo por secciones para que no líen. ¿Sabéis qué pasa? Que estudian una cosa, primero no leen los títulos, ya lo digo yo. Luego, leen un título y no relacionan los contenidos con el título. Tú les preguntas y dices, esto no está en el libro. Y tú dices, ah, claro que estaba. Lo que pasa es que tú no has asociado la pregunta con el título o lo que estás estudiando. Y claro, si no se produce esa asociación, al final uno lee y no le da sentido a lo que está leyendo, ¿vale? Por lo tanto, no tiene sentido. Entonces, la formulación y respuesta de preguntas acerca de tal. Vale, ¿quién dijo esto? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Qué es esto de la metacognición? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué funciones cognitivas van por debajo? ¿Y cómo se desarrolla? ¿A partir de qué edad? Y tal, ¿vale? Entonces, ir haciéndome preguntas que voy contestando a partir de la lectura y voy haciéndolo in situ. Es decir, vale, lo voy usando, ¿vale? Es necesario enseñar a alumnos cómo emplearla, es decir, no se puede decir, no, ya está, la lectura se lee y ya está y no hay nada más que hacer, no, hay que emplearla, hay que saber leer, que es muy importante de verdad, ¿vale? Aplicación de esas estrategias, pues ¿qué pasa? Que las investigaciones hablan de que hay una producción deficiente a la hora de utilizar las estrategias. Hay alumnos que las aprenden, pero no las aplican cuando pueden, ¿vale? O cuando no deben. Por tanto, hay dificultad en el aprendizaje de las técnicas o estrategias de aprendizaje, con lo cual tenemos un fracaso alto a la hora de aprender, ¿vale? Entonces, al final, ellos tienen que ser capaces de, primero, tener la tarea adecuada. Ellos no van al colegio a repetir lo que se les dice. Y si algún profesor pregunta, ¿es que quiere que se lo pongamos exactamente igual? Pues podríamos ir a hablar con el profesor y preguntáramos a ver qué le está enseñando a nuestro hijo, ¿no? Porque si le está enseñando a repetir lo que le dicen, pues al final tendrá un problema porque no va a desarrollar otras estrategias. Entonces, no podemos conceptualizar que aprender es memorizar y que hay que priorizar siempre y poner en valor en la comprensión. ¿Qué es lo que me estás contando? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Vale? Que los estudiantes además quieran aprender y comprender lo que se les está diciendo. Bueno, ¿y tú qué has entendido? ¿Y qué crees que es eso? Y tal. Pero para eso nosotros tenemos que darles valor. Que los estudiantes deben creer que si se esfuerza e invierte tiempo, puede uno aprender, ¿vale?
que pueden usar estrategias, tanto las que ya tienen como nuevas, y que pueden ir adaptando sus procesos de aprendizaje para ser más eficientes, ¿vale? Que deben tener, que ellos tienen además una base de conocimiento previa y que la pueden activar, y que si ellos activan esa base de conocimiento previa y la ponen en marcha, sus niveles de adquisición de aprendizaje van a ser mucho más altos y más fáciles, con lo cual todo eso podemos enseñárselos. ¿Cómo hacer que el estudiante se convierta en experto? Uno, que él tenga un conocimiento declarativo necesario. Quiere decir, si yo me leo algo y no entiendo la mitad de las palabras de lo que estoy leyendo, pues tengo un problema grave, porque no estoy entendiendo. Entonces, ¿qué base tenemos de conocimiento previo y qué nuevas palabras estamos involucrando en nuestro aprendizaje, que busquen y que las aprendan, ¿vale? Descubrir qué tipo de exámenes va a poner el maestro. Eso es importante, al fin y al cabo. Uno tiene que saber cómo me van a preguntar esto, porque si me lo van a preguntar de una manera o de otra, si yo tengo que saber mucho detalle o es más genérico, pues tengo que poder responderlo. Asegurarse de estar familiarizado con cómo está organizado ese material, qué puntos me pueden pedir, qué hay en el libro, cómo se estructura, cómo tal, ¿vale? Conozca sus propias habilidades cognitivas y utilícelas. Vamos a enseñarles a usar lo que ellos tienen. La mayoría de chavales no tienen ni idea de su capacidad para aprender, de capacidad para aprender de cualquier cosa, y van como entes pasivos sin adquirir mucha información que podrían tener, ¿vale? Por lo tanto, esto hay que enseñarles. Estudie de forma correcta, estudie la información correcta y de forma correcta, es decir, que tengan claro qué entra, qué tienen que estudiar, para qué exámenes, qué estructuras, qué cosas tienen que aprender, porque se da mucho, y es una pena, que hay que estudiar, pero se han estudiado incluso temas que no entraban. Entonces digo, oye, esto y esto, definámoslo bien para que ellos lo tengan claro, ¿vale? Entonces, no, pero ellos ya tienen que saber lo que entra y tal. Pues también tenemos que ser capaces de entender que a lo mejor no les hemos enseñado a tener claro qué entra o a preguntarlo, y que a veces pues se encuentran con esa situación, ¿vale? Verificar la comprensión. ¿Cómo he entendido esto? ¿Qué he entendido de esto? ¿Qué ha dicho el profe? ¿Qué me están diciendo? ¿Hasta dónde lo entiendo? ¿Qué puedo tal? Explicarle a un amigo para que él también me diga si lo he entendido bien o no, confrontar esa información que yo tengo, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegamos? La lectura es fundamental para cualquier aprendizaje. No existe ningún aprendizaje sin unas buenas estrategias de lectura, identificar, la ingeniería visual, el autogestionamiento, todo es lenguaje. El vocabulario, todo es lenguaje. Resumir puede ser también lenguaje escrito o lenguaje oral, pero yo puedo ir diciendo. Entonces ahí tenéis la estrategia LINCS de vocabulario, que es lista las partes, identifica las palabras y vocabulario clave, identifica qué palabra evocadora va a ir la que nos va a hacer reconocer ese vocabulario, escribe, ¿vale?, historias sobre esas palabras, sobre esos vocabularios, sobre esas cosas, crea imágenes, ¿vale? Recordad que en psicología del lenguaje estudiábamos que cuando yo creo una imagen de una palabra, esa palabra se quedará más tiempo, ¿vale? O quedará más aferrada que si solo creo la palabra en sí. Entonces, esas palabras más imaginables se reconocían mejor. Recordad que entonces las palabras abstractas eran más difíciles de recordar porque son menos imaginables, ¿vale? Esto va de eso, ¿vale? Autoevalúese, verificar que yo he aprendido, que he entendido lo que me quieren decir y que voy por buen camino, ¿bien? Entonces ahí tenéis estrategias, enseñe pocas estrategias a la vez, no queramos que lo hagan todos a la vez todo, ¿vale? Modele y explique esas estrategias. Si en algunas partes, ahora toca aplaudir, de esto hay que aplaudir a nuestros sanitarios. Vale, estrategias que no se entendieron, modele y explique nuevas, ¿vale? Por lo tanto, explique a los alumnos dónde y cuándo utilizar una estrategia. Es decir, oye, es que estoy estudiando esto. Digo, bueno, pues para estudiar matemáticas no se estudia igual que un temario de texto, ¿vale? Entonces, venga, pues aquí vamos a estudiar por procedimiento, ¿eh? ¿Qué tipo de problema me sale? Me sale este tipo de problema. ¿Cómo lo hace? Pues ser capaces nosotros también, pues parece que nosotros tampoco sabemos, de flexibilizar y de decir pues que cada cosa tiene pues su contenido, su forma de aprenderlo, etcétera, ¿vale? Entonces, ayudarles a motivarse para modificar, para probar cosas diferentes. Yo la semana pasada me reunía con un chaval, no, la semana antes de todo esto,
la última que estuve por el mundo, ¿vale? Que ya no estoy por el mundo, pero esa semana estuve. Y esa semana que me reuní con un chico que él me decía que él estudiaba así. Y yo, bueno, pues así como estudias no vamos bien porque te está costando y tal. Entonces le enseñé 4 estrategias y él te digo, bueno, esto, si tú las quieres poner en marcha, le dije yo, ¿no? Y entonces me decía, sí, yo la voy a poner en marcha porque esto es mejor, yo así no lo sabía y tal. Y entonces el tío iba súper ilusionado con afrontar una nueva fase en la cual él tuviera sus habilidades de estudio diferentes de como las venía aplicando hasta ahora. Pero hay que enseñárseles y a veces nos quedamos con que son vagos, con que no estudian. Por ejemplo, este caso era un chico que era, según algunos profesores lo remitieron porque tenía trastornos del aprendizaje, pero que le habían hecho las pruebas, pero que no sabía si lo tenía, que no tenía el informe y no sé qué. Y al final él me dijo incluso que no tenía diagnosticado nada. Pero como habló con una profesora, tal, pues la profesora dedujo que este tenía trastorno de aprendizaje. No había eso, ¿vale? Entonces, incluso pues les ponemos la etiqueta antes de preguntar, bueno, pero tú, a ver, ¿cómo estudias? Primero, o sea, tú veo que tienes déficit de hacer algo. Primero es, bueno, entonces hay una cosa por detrás que no, a ver, ¿cómo lo haces primero, no? Evaluemos, veamos cómo lo hacen. Yo, esto es una cosa que me fascina, es cómo lee este chico. Lee bien, sí, vale. Ahora, después de leer algo, ¿comprende? No, pues entonces tenemos un problema, vale. ¿Es porque no puede o es porque no ha aprendido? Porque yo os digo que hay muchos chavales que no tienen dificultades que leen fatal, ¿vale? Y hay chavales con dificultades que leen mucho mejor. O sea, que al final es un poco esa idea extraña, ¿vale? Bueno, ¿quién soluciona? Solución de problemas. La solución de problemas es una técnica que pusieron de Zurilla y Goldfried hace muchos años y que lo que importante es que al final, si yo soy un buen solucionador de problemas, haré mucho mejor todas las cosas que tenga que hacer. Estrategias, ¿vale? Aplicación, tipo de contenido, cómo mejorar, cómo aprender, cómo arreglar. Por lo tanto, una de las primeras cosas es saber cuál es mi problema, que definir bien mi problema y tener claro qué quiero lograr. O sea, yo quiero hacer esto para mejorar mi rendimiento académico. Bueno, pues ese es mi problema. El objetivo es, mi meta, mejorar el rendimiento, ¿vale? Entonces, hay quienes hablan de que existe un procedimiento general, una estrategia general de solución de problemas que se puede aplicar a diferentes dominios. Hay quien dice que hay estrategias concretas para cada aspecto específico, cada dominio de conocimiento, de pericia, ¿vale? Y hay quien dice que al final la realidad es que hay métodos generales y específicos y cada uno tiene que aplicarse según el nivel de pericia y el nivel y la situación en la cual nos encontremos. Por lo tanto, hay que saber, pues en cada caso, pues hay una general y luego puede haber, pues en cada caso, cosas concretas a hacer en ese aspecto o en esa circunstancia, ¿vale? Entonces, identificar el problema. La mayor parte de las personas no saben definir o no se paran a definir correctamente cuál es mi problema, ¿vale? Entonces, el problema tiene que quedar bien definido para buscarle una buena solución. Evidentemente, si yo ya no defino bien el problema, ya no encuentro mis problemas, ya no veo cuál es exactamente, probablemente ponga en marcha acciones que me pueden llevar a que el problema me desaparezca temporalmente o que no van a solucionar el problema, pero yo ya he hecho mi solución de problemas. Por lo tanto, hay que prestar atención a la información importante a la hora de hacerlo, ¿vale? Pongamos que yo quiero mejorar en mi organización de estudio. Entonces empiezo a pensar, bueno, tengo ¿qué me entra? 4 temas, vale, venga, 4 temas para estudiar. Bien, pues ¿cuál es mi problema? Que me tengo que estudiar estos 4 temas en 4 días, ¿vale? El quinto y el examen. Bueno, pues 4 temas, pues cada día un tema, tal y cual. Bueno, pero es que resulta que hay un tema que es flojísimo y lo puedo aprender en 1 hora y el otro tengo que dedicarle 1 día y 1/4 y al otro no sé qué. Bueno, ¿y cómo? Pues entonces el problema es que tengo que aprenderme esta cantidad de información en este tiempo, ¿vale? Y que esta cantidad, pues es un tema que a mí no me gusta mucho, pues estoy desmotivado, ya tardaré un poco más, pues es un vocabulario que no lo he trabajado como otras asignaturas. Bueno, pues todo eso es importante a la hora de definir cómo voy a planificar mi trabajo, mi estudio. Si lo planifico mal, pues me irá mal, ¿vale? Y entonces hay que tal. Luego, comprensión del lenguaje. Hasta donde yo comprendo rápidamente o comprendo el problema que estoy teniendo, lo que me están pidiendo en un examen, por ejemplo. Es decir, es que hay mucha gente, y yo acabo de corregir 38 trabajos y puedo decirlo claramente, que estoy segura de que, uno,
había una pregunta que tenía 2 partes y me contestaban una parte. Eso significa que no han leído bien. Ya les he escrito para que lo lean, ¿vale? Luego, preguntas muy de lógica, muy de cajón. Tenían el material al lado porque son actividades online que estamos haciendo en el mundo para que la gente siga trabajando y estudiando, y tú tienes el material al lado. Y me quieres decir que una pregunta tipo test con 3 alternativas que está escrita en las diapositivas la fallas, pues eso dice algo negativo, ¿no? Pues que no han usado o no se han enterado o no leían lo que ponía o han ido tal, pues han equivocado. O sea, 5 preguntas tipo test, luego las otras eran actividades de desarrollar y tal, de 5 preguntas tipo test ha habido gente que con material delante y el tiempo abierto me ha fallado 3. O sea, es muy fuerte, ¿no? Y tampoco estaban rebuscadas porque eran apartados muy concretos. O sea, dices, bueno, no sé. Entonces, al final es pues que no están leyendo o leen cualquier cosa o no sé, ¿vale? Integrar toda la información de lo que me están diciendo y hacer una comprensión completa de lo que me están produciendo y del problema que tengo, de lo que me están pidiendo o de la pregunta. Entonces, no me puedo quedar con información superficial y no entrar a ver exactamente qué es lo que me preguntan o qué es lo que tengo que responder, ¿vale? Por lo tanto, si caigo en eso, me bloqueo y dejo de poder estudiar. Bueno, ya ha llegado el momento en que se ha saturado el sistema y nos vamos. Yo sigo con las diapositivas aquí, vosotros luego las tendréis en casa y os las pasaré, con lo cual las seguís pasando vosotros, ¿vale? Esto es lo que hay, ¿vale? Es sobrecarga, ya me lo han explicado, lo digo otra vez, por si no lo he dicho lo suficiente, es que la semana pasada me pasó y esta ya lo tengo un poco más manejado. Vale, entonces, página aquí, venga, ya estoy, ¿vale? Entonces hay que enseñarles todo esto, ¿vale? Una vez que he clasificado el problema, es cuando ya puedo empezar a buscar o proponer algún tipo de buscar más información si la necesito, de crear expectativas, de ver cuál puede ser la respuesta correcta, de tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis que los profesores podrían iniciar pues ese modelo, que yo siempre os digo que se olvida uno del modelado del pensamiento, del estudio, del trabajo cognitivo. Entonces, oye, pues a ver, ¿qué me preguntan? Me están preguntando esto. Oye, ¿yo de esto qué sé? Pues claro, hay mucha gente que se queda bloqueada y no me suena nada, no sé qué es, tal, no me lo sé, tal, no. El trabajo mental significa buscar dentro de aquí, que está metido porque yo lo he estudiado. Entonces es, bueno, ¿de qué iba? ¿Qué tal? ¿Cómo puedo tal? ¿Qué ejemplo? Si me acuerdo de algo, de no sé qué me suena que dijo la profesora. Pues si hemos metido las cosas, chicos, están dentro, ¿vale? Luego, pues enseñar, por ejemplo, ejemplos resueltos, ¿no? Poner ejemplos que ya se vea cómo se hace para que la persona pueda hacerlo, ¿vale? Entonces son muy útiles para algunas materias, ¿vale? También son útiles para evitar la sobrecarga cognitiva, aquel momento en el cual nuestra memoria a corto plazo o de trabajo o operativa ya no es capaz de asimilar más porque tiene mucho trabajo. Entonces mejor ir viendo cómo se hacen las cosas paso a paso y tener problemas resueltos, ¿vale? Para obtener beneficio, pues es importante que el estudiante lo haga de alguna manera activa, no que le eche un vistazo, sí, vale, los pasos así. ¿Y qué pasa si hacemos eso o si dejamos hacer eso? Pues que estamos haciendo un repaso superficial y por tanto no hay un conocimiento profundo y por tanto ya lo he visto, sí, vale, ya sé cómo se hace, pero luego me voy y no lo sé hacer, está clarísimo, ¿vale? Ahí está el problema, es que ellos no solo tienen que ver lo que les estamos ejemplificando como algo recto, tienen que involucrarse mentalmente, tienen que practicar, tienen que ser capaces de entender el por qué, tienen que ir un paso más allá, ¿vale? ¿Y por qué se da este paso? ¿O por qué el señor ha contestado esto? ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Y tienen que ser capaces de recapacitar y pensar, ¿vale? Entonces, todos estos ejemplos podían servir de modelos, de analogías, para que luego alguien pueda resolver esos nuevos problemas y los utilice de modelos, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque sin explicaciones y entrenamiento lo que pasa es eso que os decía, que se queda uno con, sí, vale, se hacía esto y esto, sí, ya me acuerdo, ya me lo sé. Ajá, amigo, dentro de 2 minutos se te ha olvidado. Recordad que la memoria a corto plazo retiene
la memoria de trabajo. Yo siempre es que, como yo ahora estudié con memoria a corto plazo, en mi época todavía no trabajaba, ¿vale? La memoria de trabajo está trabajando con esa información y sí, da un paso más y da esa memoria a largo plazo, pero si no da un paso más, se habrá quedado aquí y se habrá esfumado ¡pum! Rápidamente en breve, ¿vale? Por lo tanto, hay que aprender a ver eso. Vale, entonces, también los resultados de esa representación, ¿no? Y ahí tenéis que hay dos fases. Por un lado, que yo resuelvo el problema a partir de un esquema guiado y, por tanto, tengo una ruta activa en la cual yo voy haciendo los pasos de ese problema y luego hay exploración de posibles estrategias donde, primero, yo ya sé cómo se hace, por lo tanto, defino la meta, vale, ya sé cómo se hace, lo resuelvo, ¿vale? Y por otro lado defino la meta, no sé cómo se hace y, por tanto, tengo que explorar posibles soluciones, bien nuevas, bien que ya utilicé en el pasado pero no eran aplicables o bien no me vienen directamente, tengo que hacerlo, ¿vale? Para poder usar estrategias de solución tenemos o hablamos de dos clases generales de procedimiento. Un procedimiento son los algoritmos y otro procedimiento son los heurísticos, ¿vale? En definitiva, los algoritmos son una descripción paso a paso para llevar a cabo una solución y llegar a una meta. Es decir, me ponen un problema de mates que tengo que hacer, pues despejar una X, una Y o una raíz cuadrada o una suma si soy más pequeño, ¿vale? Entonces tengo que saber cómo se hace. Primero leo el problema, después de leer el problema identifico la información, después de identificar el problema identifico la relación de esa información, es decir, suman, restan, dividen, reparten, añaden, quitan, ¿vale? Que es todo el lenguaje matemático. Una vez hecho eso, son pasos. Y esto es un específico de dominio porque se hace en este tipo de problemas, en esta situación y con esto, no con la siguiente, no lo sé, ¿vale? Entonces son paso a paso para alcanzar. Las heurísticas al final son algo más general, ¿vale? Que el algoritmo en sí, ¿vale? Por lo tanto, hay diferentes y pueden ayudarnos, ¿vale? Entonces tenéis la heurística ahí definidas de análisis de medios y fines, ¿vale? Entonces yo divido el problema en varias metas o submetas y luego busco cómo ir afrontando cada submeta para poder llegar a la solución final, ¿vale? Bueno, tenemos que hacer un trabajo de final de, bueno, el que os tocará os va a caer a vosotros en breve, ¿no? O ya estáis en ello, el TFG o el TFG, el trabajo de fin de grado, TFG, ¿vale? Pues venga, vamos a entrar en el trabajo fin de grado y entonces tenemos que empezar. ¿Y cómo entramos? Pues no tengo ni idea. Bueno, pues el tutor nos pide que planteemos vale, pues vamos a plantear una hipótesis o vamos a plantear un problema. Vale, entonces, pues vamos a dividirlo, venga, primero esta parte y vamos a ir haciendo, ¿vale? Las estrategias de trabajo en sentido inverso, que es, yo ya tengo la meta, tengo que ir hacia atrás, ¿vale? Para volver al problema inicial, ¿no? Entonces, estamos trabajando en sentido inverso, que nos ayuda a ver un poco, bueno, el final le ha dado esto, ¿vale? O concluye esto, ¿vale? Pues ¿cómo ha hecho para llegar a este fin? ¿O cómo hemos hecho para llegar a esto, ¿vale? Luego tenéis el pensamiento analógico, que es buscar relaciones. Bueno, pues yo hice algo similar en otra cosa, a ver, ¿cómo se hacía esto? Si esto es a esto, aquello a qué es, ¿vale? Y buscar y hacer esa asociación analógica con hechos que nos puedan parecer comunes, ¿vale? Luego expresar con palabras el plan de resolución y problemas y mencionar esas razones de por qué o qué cosas nos podían llevar. Hablar en voz alta, explicar las cosas, siempre es una manera de colocar los pasos, ¿vale? Y de dar una atribución ordenada a lo que podemos hacer, ¿vale? Luego está el anticipar, actuar y repasar. Hay gente que no llega a encontrar la mejor solución porque ya se planta antes, ¿vale? Por lo tanto, es importante decir, bueno, ahora me ha salido esto, pero voy a ver mañana qué otra solución se me ocurre. Voy a dejarlo en stand-by para seguir trabajándolo. Luego tenéis la fijación funcional, ¿vale? Que obstaculiza el poder solucionar problemas. ¿Por qué? Porque la fijación funcional significa que no le veo más allá de esto y entonces siempre uso la misma solución y siempre me vuelve a aparecer el problema, por ejemplo, ¿vale? O el estereotipo de respuesta. Ante un problema, siempre dar la misma respuesta y no buscar
ninguna alternativa, ¿vale? ¿Qué más? Problemas de la heurística. Uno, que también tenemos heurísticas que no son negativas, ¿vale? Que generamos un automático y por tanto no llegamos a pensar bien. Por ejemplo, tenéis la heurística de representación, ¿no? Los juicios acerca de nuestros prototipos. Es decir, yo ya sé que este tipo de personas son así. Pues estamos cometiendo un error porque estamos partiendo de una representación que nosotros. En la heurística de disposición, ¿vale? Cuando yo dispongo de una información de nuestros recuerdos, por lo tanto me quedo en esa que yo recuerdo, que no tiene por qué ser la objetiva o la real, ¿vale? Y ahí tenéis muchas más. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es el exceso de confianza. Yo esto ya lo sé hacer, yo seguro que me saldrá bien, yo tal, y ¿no? O sea, tan fácil, tan bien lo sabías y has suspendido. Esto pasa, ¿vale? Es un exceso de confianza y eso hace que trabajemos de una manera concreta la información y, por tanto, podamos fallar, ¿vale? Luego, ¿cómo enseñar eso resolución? Primero, preguntar a los alumnos si están seguros de que el problema que tienen es ese, ¿vale? Vamos a hacerles visualizar correctamente el problema que tenemos, ¿vale? Aliente a que miren el problema de diferentes maneras, es decir, vale, este es nuestro problema. Y si nosotros fuéramos no sé quién, ¿cómo sería el problema? Y si estuviéramos en tal, ¿cómo sería el problema? ¿Vale? Permita que los estudiantes piensen y no les dé solo una única solución o darle la solución directamente. Bueno, ¿y vosotros qué haríais? Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Aparece una pregunta en clase. El señor, ¿por qué se hace no sé qué tal? Bueno, ¿y los demás qué creéis? ¿Por qué creéis que es esto? Vamos a hacer todos un trabajo reflexivo. Ayude al estudiante a desarrollar formas sistemáticas para conseguir alternativas. Venga, vamos a mirarlo. ¿Qué pasaría si hiciéramos? ¿Qué podemos hacer además de esto? ¿Qué otras cosas se nos ocurren? ¿Qué burradas se nos ocurren? ¿Vale? Enseñar las heurísticas, ¿no? Cómo ir aplicando esos sistemas más generales para generar pues nuevas alternativas diferentes, ¿vale? Conocimiento experto, pues las señores, una solución efectiva de problemas se basa en un gran almacén de conocimiento del área que tenemos. Es decir, cuanto más sabemos de algo, probablemente mejores soluciones encontraremos para el problema, sea nuevo, ¿vale? O antiguo. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos, y esto hay que enseñárselo a las personas, a todo el mundo, a todos los alumnos que tengáis, es cuanto más sepas de algo, evidentemente, más rápida vas a dar con la solución, más rápido vas a poner soluciones efectivas, más rápido vas a funcionar, ¿vale? Por lo tanto, los expertos que tienen capacidad procedimental, ese conocimiento que hemos dicho de cómo se hace, ¿vale? Pues van a actuar con gran rapidez a la hora de hacer algo, incluso sin tener que gastar mucha energía ni tener un pensamiento demasiado controlado, ¿vale? Por lo tanto, un gran esquema de producciones, un gran almacén de pensamiento de producciones, ¿vale? Ese pensamiento procedimental va a hacer que nosotros en muchas situaciones ya tengamos respuestas y podamos actuar casi de una manera automática, ¿vale? Mientras que si no tuviéramos pues ese gran almacén de producciones, pues a la hora de responder o hacer algo nos costaría más, por lo tanto vamos más lentos, ¿vale? Entonces ahí tenéis cómo eso radica ser experto en ir dominando, ¿vale? Tomar estrategias de dominio de las situaciones que vamos teniendo. Por ejemplo, planificar. Entonces los expertos dedican más tiempo a analizar el problema, a elaborar diagramas, a buscar la solución, a buscar las submetas, a tener claro lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. De los expertos, ¿qué hacen? Saben más dónde deben concentrar su atención porque la han planificado, perciben los patrones más amplios y significativos que pueden encontrar de información y de características, retienen más la información en la memoria de trabajo, ¿vale? En la memoria a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, las personas que más saben de algo, pues más tiempo dedican a, por un lado, planear qué van a hacer y por otro, gestionar cómo lo están haciendo, ¿vale? Hemos dicho esas habilidades metacognitivas. Bien. Pasamos a la creatividad. La creatividad en sí es ser capaz de hacer algo de manera diferente, ¿vale? Crear un trabajo original, pero que a la vez sea útil útil y adecuado, ¿vale? Es decir, sí, yo puedo ser muy creativo, pero esto no sirve para nada. Pues eso no es creatividad entendida
desde un punto de vista de crear soluciones a problemas, ¿vale? Entonces estamos hablando de que la mayoría de psicólogos hablan de que no existe una creatividad generalizada, sino que la gente tiene creatividad en algunas áreas de la vida, ¿vale? Y como pues que también es intencional, quiere decir que la creatividad, es decir, yo no estoy en casa tirado sin hacer nada y me viene una idea súper creativa de repente. Yo tengo que tener un conocimiento previo, tengo que poder manejar ese conocimiento. Cuanto más conozco de algo, mejor o más capacitado estoy para crear algo diferente, algo original, algo nuevo, ¿vale? Y que la creatividad se suele poder aprender y se puede manejar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ahí, después os habla de Torrance. Torrance hizo un cuestionario, ¿vale? Donde evaluaba dos tipos de creatividad, la verbal y la gráfica. La gráfica la tenéis ahí puesta y la veréis, son esos dibujos, tú les das una hoja a los niños con unos redondeles, con unos círculos, ¿vale? Y ellos van inventándose cosas de esos, ¿vale? Por ejemplo, en el libro tenéis una bicicleta, un semáforo, ¿vale? Unos planetas, unas señales, una cara, un cuadro, hay unas gafas, un tal, ¿vale? Entonces lo que vamos mirando es hasta dónde en esos 30 dibujos un niño es capaz de hacer diferentes propuestas, ¿vale? Y créanme que hacen verdaderas virguerías y flipas, ¿vale? De lo creativos que pueden ser estos niños y de cómo tienen ese pensamiento divergente, que es proponer muchas ideas y diferentes. Y que tú dirías, pues, ¿qué hago con el circulito? Y harías una típica pelota y ellos te han montado allí un de esto. Entonces te dicen, pero lo puedo girar y lo puedo poner así, los puedo juntar y los puedo... Y tú dices, la madre que los parió, te hacen unas virguerías, ¿vale? Lo mismo con el contenido verbal, ¿vale? Cuando tú les preguntas, por ejemplo, hay una prueba que se llama PI, que es una prueba de creatividad, ¿vale? Y tú les das y les dices, bueno, si tuvieras un tubo de goma, así, ¿vale? Un tubo de goma, una manguera, un tubo de goma, con un cachito de tubo de goma. ¿Qué harías con él o qué se te ocurre que podías crear? Y entonces tienes que apuntar las ideas que te van diciendo. Entonces va uno y te dice, ¿puede ser todo lo grande que yo quiera? Y tú dices, pues sí. Tú puedes hacer lo que quieras con el tubo. Entonces te dice, bueno, pues lo partiría por la mitad y tendría un tobogán. O tendría un tobogán acuático dejándolo tal. O tendría... Y tú dices, vale, o sea, se me iba a ocurrir a mí según qué cosas, ¿vale? Pues ahí tienes la típica pulsera, el texto y tal, pero luego te empiezan a contar unas alternativas que son tal. Eso es el pensamiento divergente, que suele ser original, ¿vale? Que suele ser fluir, tienen mucha fluidez, te van a dar muchas respuestas, van a ser muy flexibles, van a cambiar las cosas, los van a adaptar para que a ellos les salga bien lo que ellos quieren, te van a montar, pues eso, pues lo voy a hacer grande, entonces pues sería un telescopio, pues lo voy a hacer así y tal, y pues ya me lo ha cambiado todo, pero el tío a partir de esta idea saca cosas nuevas, ¿vale? Entonces ahí tenéis que la fluidez, es decir, el número de respuestas, es un factor predictor, ¿vale? De esa creatividad o de ese pensamiento divergente, ¿vale? Luego tenéis cuáles son las fuentes de creatividad y hay un modelo basado en 3 elementos. Uno, que yo tenga habilidades relevantes en el dominio en el cual yo quiero ser creativo, ¿vale? 2, que yo tenga procesos relevantes para la creatividad, es decir, trabajo, características de personalidad, ¿vale? Otras tantas, y que yo esté motivado intrínsecamente por la tarea. Sin ganas de aprender, sin ganas de intentar hacerlo, sin ganas, no se motiva uno, no se crean cosas, no hay esa capacidad de insight, esa creación alternativa y tal, ¿vale? Entonces, os va explicando todo el tema de la creatividad, os habla del insight, os habla de la incubación de personas que a veces guardan la idea, se quedan con el proceso y luego al cabo de 2 días, ya tengo la solución, y te inventan una historia y dices, madre mía, vaya tela, ¿vale? Todo eso lo tenéis ahí, cómo es la diversidad de la creatividad, de la cultura y todo esto, ¿vale? Y cómo fomentar esa creatividad, no ser coartantes, no cerrar a los niños, no ir con todo tiene que ser según una fijeza funcional, ¿vale? Que tenemos muchos y coartamos la expresividad de los chavales, las propuestas, etcétera, ¿vale? Ir arreglando esto, ¿vale? Y luego, por último, que no me va a dar tiempo de explicarlo, pero os lo dejo, es el pensamiento crítico, ¿vale? Y la argumentación, un poco cómo conseguir que alguien desarrolle esa capacidad de pensar, de decir, de argumentar, de dar alternativas, de tal. Ahí tenemos que ser capaces de encontrar
habilidades para construir y apoyar esas posturas, ser capaz de planear, de reflexionar, de cambiar de un tema a otro, de cambiar de estrategia, de utilizar otras palabras diferentes, con lo cual habrá esto, ¿vale? Y por último, otro concepto importante es el de la transferencia. Si yo aprendo algo aquí, ¿me sirve para otras cosas? Pues sí. Y si yo soy capaz de mover y de traducir el pensamiento, el trabajo que hago aquí a otras asignaturas, a otros conceptos, a otros ambientes, a otros tal, mi capacidad de aprendizaje es mucho mayor y seré capaz de utilizar mucho mejor toda la información que vaya a tener, ¿vale? Entonces, dicho así en reglas generales, ya tenéis una idea. Para mí es un tema increíble, súper útil, que además explica muy bien conceptos actuales que tenemos que aplicar en la parte de educación. Espero que a vosotros también os guste. Espero que, nada, nos vemos la semana que viene, lo llevéis bien, quedámonos en casa todos, intentemos hacer lo mejor posible todas las medidas para pasar este trance y mucho ánimo y mucha, no sé, mucha reíros y pasarlo bien, por lo menos. Ánimo, hasta luego a todos, cuidaros. Te encantó, ¿verdad? Es que es súper buena. Esta es el tema, a mí es uno de los que más me gustan. Ánimo, guapa, gracias a ti.